Imaginemos por un momento un incendio inmenso en medio de un bosque. Cuando vemos las llamas devorando los árboles, la primera reacción, o sea, la más instintiva y humana, es preguntarnos cómo empezó todo, ¿no? Buscamos la chispa. El rayo que cayó en la tormenta de ayer, la cerilla mal apagada de un excursionista. Y, a ver, eso tiene todo el sentido del mundo al principio. Pero si resulta que ese incendio lleva ardiendo 20 años sin detenerse. Claro, saber qué lo inició pierde gran parte de su relevancia. Exacto, exacto. La verdadera urgencia, la pregunta crítica y desesperada, es ¿quién demonios le está echando leña a ese fuego todos los días para que no se apague? Y esa es una distinción fundamental en psicología, porque el origen siempre nos da un contexto, sí, una narrativa inicial, pero es el combustible diario lo que perpetúa cualquier problema grave. La chispa es historia, digamos, es algo que ya no podemos cambiar. La leña, sin embargo, es el presente continuo, es lo que está ocurriendo ahora mismo. Y esa es exactamente la premisa que nos trae hoy aquí. Bienvenidos a una nueva inversión profunda, un análisis a fondo en el canal de SciMattack. Quienes nos escuchan ya saben que aquí, trabajando en el desarrollo de estudiantes de alto rendimiento en secundaria y bachillerato, huimos como de la peste de los resúmenes superficiales y, bueno, de las listas de datos vacías. Totalmente. Nuestra filosofía en SciMap es siempre entender para no memorizar. Y hoy, como creador de contenido senior de la academia, quiero que apliquemos ese rigor para diseccionar un tema clínico que es fascinante. Hablamos del trastorno de personalidad por dependencia. En la comunidad clínica, ya se sabe bastante bien cómo empieza esto, ¿verdad? Suele ser una combinación de una biología hipersensible al rechazo, con una crianza desfavorable, tal vez muy sobreprotectora o autoritaria. Sí, eso es. ¿Esa sería la chispa inicial? Esa es la chispa. Pero hoy, fieles a nuestro lema de aprender haciendo, vamos a remangarnos para buscar la leña. O sea, ¿por qué este trastorno no se detiene? ¿Por qué se cronifica de esta manera? Pues para responder a eso tenemos que hablar de lo que en clínica denominamos factores mantenedores. La idea central, y esto es clave, es que un trauma inicial o una mala infancia, por muy severos que sean, no cristalizan por sí solos en un trastorno crónico. El tiempo, por sí mismo, no congela una patología. Ya, necesita algo que lo alimente. Eso es. Para que alguien viva atrapado en una sumisión absoluta durante décadas, necesita gasolina diaria. Necesita engranajes que operen en el aquí y el ahora, reforzando ese patrón. Cada día un poco más. Vale, pues vamos a desgranar esto, vamos a desmontar esos engranajes uno por uno. Porque si hay algo que mantiene a una persona atrapada, suele ser el propio cerebro intentando paradójicamente protegerla. Y eso nos lleva al primer pilar de hoy, que es el refuerzo negativo. Y supongo que esto tiene que ver con cómo aprende nuestra mente a evitar el malestar. Ya sabes, como cuando te castigan por hacer algo mal y dejas de hacerlo para evitar la bronca, ¿no? Cuidado ahí, que ese es uno de los malentendidos más comunes, y es vital separarlos bien. Mucha gente confunde al refuerzo negativo con un castigo, pero en la arquitectura del aprendizaje humano son cosas muy distintas. Un castigo es que haces algo y recibes una consecuencia desagradable. Vale. Viene de recibir un premio ni un castigo, viene de la eliminación súbita de un dolor o un miedo. Imagina tener una migraña absolutamente insoportable que te ciega, tomar una pastilla y que en 10 minutos el dolor desaparezca de golpe. Buf, el alivio es inmenso. Exacto. Pues esa eliminación del malestar es el refuerzo negativo. El cerebro aprende de inmediato. Dice, vale, esta pastilla es mi salvación. O sea, la recompensa gigantesca no es ganar algo, es que el sufrimiento cae a cero. Precisamente. Ahora, si trasladamos esa misma mecánica al trastorno de personalidad por dependencia, vemos cómo opera la trampa química. Frente a una decisión cotidiana, pongamos, elegir a qué colegio llevar a los niños o algo incluso más simple como qué electrodoméstico comprar, el paciente experimenta un pico de ansiedad aterrador. Madre mía, por una lavadora. Sí. Su amígdala cerebral dispara una señal de alarma catastrófica. Y en ese instante de pánico total, la persona decide ceder el control. Llama a su pareja o a un familiar y le dice, elige tú, yo no puedo con esto. ¿Y qué crees que ocurre en su cerebro en ese microsegundo? Pues que la ansiedad se desploma. Cae a cero de golpe, igual que con la pastilla de la migraña. Y el cerebro toma nota. Graba un aprendizaje operante imborrable. Someterme me devuelve la paz. Rendirme me salva de la angustia.
Por lo tanto, ante el próximo dilema que le genere la más mínima ansiedad, el cerebro le va a gritar que debe someterse lo antes posible para volver a sentir ese alivio. Y lo fascinante aquí es que este mecanismo es prácticamente autoinmune a la extinción. Autoinmune a la extinción. Me apunto esa frase porque me parece brillante. Y fíjate, pensando en nuestra forma de explicar las cosas en la academia, me viene a la cabeza la analogía de las fuentes con los miedos a volar. Pensemos en un paciente que tiene un terror absoluto a volar en avión. Esa persona nunca llega a descubrir que la aviación es estadísticamente segura porque sencillamente jamás pisa un aeropuerto. Nunca sube a uno, claro. Claro, su cerebro nunca recibe esa actualización empírica que diga, oye, hemos volado 3 horas, ha habido turbulencias y no hemos muerto. Todo está bien. De la misma forma exacta, el dependiente nunca descubre que puede decidir porque jamás toma decisiones. O lo que es más importante, nunca descubre que puede sobrevivir a tomar una decisión equivocada. Esa es la clave. La evitación es el conservante perfecto de la patología. Para que cualquier conducta de evitación desaparezca, el cerebro necesita lo que llamamos evidencia correctiva. Necesita chocar contra la realidad y comprobar que la catástrofe que anticipaba era falsa. Pero claro, si delega siempre. Esa evidencia nunca llega. Ese es el drama. Un circuito neuronal basado en un miedo infundado puede mantenerse intacto durante 30 o 40 años simplemente porque nunca se ha puesto a prueba en el mundo real. Ya, pero a ver, aquí hay una cosa que me chirría un poco. Una bajada química de ansiedad, por muy adictiva que sea, no me parece suficiente para sostener toda una vida de sumisión absoluta. Para que un ser humano renuncie sistemáticamente a pilotar su propio destino, la mente necesita construir una historia que lo justifique, porque si no, te vuelves loco. Y ahí entra la narrativa interna, las distorsiones cognitivas, ¿no? Así es, el alivio químico no basta por sí solo. La mente necesita un andamiaje, una justificación. Y aquí la creencia central, la piedra angular de todo el trastorno, es la idea de soy totalmente incapaz. Soy un inútil, básicamente. Tal cual. Y para mantener esa creencia viva, a pesar de que el mundo real está lleno de matices y de grises, la mente instala un sistema de filtros sesgados. Yo suelo decir que son como unas gafas con los cristales muy sucios o trucados. Hay 3 patrones predominantes que actúan como guardianes. El primero es el catastrofismo. Que básicamente es montarse siempre la peor película posible en la cabeza, imaginar el peor escenario. Sí, pero llevado al extremo clínico. Ante cualquier discrepancia, la mente del paciente no imagina un abanico lógico de consecuencias. Redacta de forma automática un escenario apocalíptico y lo procesa como una certeza inminente. Por ejemplo, si la persona piensa, «Buf, hoy estoy agotado, ¿le voy a decir a mi pareja que no quiero ir al cine?» ¿Algo normal? Claro, la conclusión lógica de alguien sin el trastorno sería, bueno, quizá vaya sola o se moleste un rato. Y ya está. ¿Y a otra cosa? Pero la conclusión del dependiente es, si le digo que no, se va a enfadar muchísimo, se dará cuenta de que soy una carga, cortará conmigo hoy mismo y mañana estaré solo y abandonado en la calle. Madre mía, a esa velocidad. Es una reacción en cadena fulminante. El cerebro no calcula probabilidades reales, calcula peligros mortales. Exacto. El segundo filtro es el pensamiento dicotómico. El famoso todo o nada. El paciente es incapaz de procesar esos tonos grises que componen el 90% de las relaciones humanas. ¿Blanco o negro? O sea, viven en código binario puro y duro. Sin término medio. Un pequeño reproche o un jefe que pide corregir un informe no significa hoy está estresado. Significa me desprecia por completo, soy un fraude y me van a despedir. Cualquier desacuerdo menor se vive como el preludio del fin del mundo, lo que fuerza otra vez esa sumisión total. Y luego está el tercer filtro que, te confieso, viéndolo desde fuera es casi el más frustrante. La descalificación de lo positivo. Porque, a ver, lógicamente uno piensa, por pura estadística, algún día esta persona hará algo bien. Algún día resolverá un problema por su cuenta. Y ahí, ¡pum!, se dará cuenta de que sí es capaz. Pero el filtro sabotea ese momento. Es un mecanismo perverso. Cuando logran un éxito, pongamos que resuelven un papeleo complejo con la administración, jamás se atribuyen el mérito. ¿Y qué dicen? Pues recurren a explicaciones externas. Dicen, tuve una suerte increíble, o el funcionario fue un santo y me lo hizo todo, o bueno, en realidad era facilísimo, cualquier idiota podría haberlo hecho. Ya, claro, tiran balones fuera. Las victorias siempre son excepciones, accidentes. Las derrotas, en cambio, son la confirmación absoluta de lo que son.
A ver, aquí es donde esto se pone realmente interesante y voy a hacer un poco de abogado del diablo, como solemos hacer en SciMap, para poner a prueba los conceptos. Porque si somos honestos, dudar de uno mismo es una experiencia súper universal. Yo mismo, como profesional, cuando preparo los materiales de alto rendimiento para los alumnos, a veces pienso, ¿estará esto a la altura? ¿Me habré equivocado de enfoque? ¿Igual el último éxito de la academia fue solo suerte? ¿Qué separa estas dudas normales, tan humanas, de un trastorno de personalidad grave? Es una distinción buenísima y a menudo se pasa por alto. La diferencia no está en tener dudas, todos dudamos. La diferencia es el sesgo de confirmación operando a una escala masiva y cerrada. ¿Cómo cerrada? En una persona sin el trastorno, la duda es permeable a la realidad. Es un sistema abierto. Si tú preparas un material, dudas, pero luego ves que los alumnos lo entienden a la perfección, tu cerebro asimila ese éxito y ganas confianza. Se corrige. Vale, sí, te entra en la cabeza que lo has hecho bien. En el TPD, esos 3 filtros forman un búnker. Cualquier dato que contradiga la idea de «soy incapaz» rebota contra el muro y se tira a la basura. Y lo que la confirma, aunque sea un tropezón minúsculo, se magnifica y entra hasta el fondo. Es imposible la corrección espontánea, porque el ecosistema interno está blindado. Es como si la mente fuera el carcelero perfecto, ¿eh? Pero claro, aquí quiero introducir una variable nueva, porque hemos hablado de la química y de la narrativa interna. Pero la gente no vive sola en una habitación blanca. Vivimos en sociedad. Y el TPD requiere un escenario y, sobre todo, requiere actores secundarios. Esto nos lleva a la colusión relacional y el refuerzo social. Efectivamente, un sistema de dependencia tan severo es muy difícil de mantener en el vacío. Requiere de un engranaje externo, de lo que en clínica llamamos el facilitador. Si el paciente es el ciego, el facilitador es el lazarillo indispensable. Y hay 2 perfiles principales. Supongo que tienen que sacar algún beneficio de todo esto, claro. Absolutamente. El primero es el facilitador de tipo narcisista. Para alguien que busca constantemente admiración y mantener una posición de superioridad, encontrar a una pareja dependiente es la lotería. Es alguien que nunca le va a cuestionar y que siempre va a obedecer. Claro, el narcisista necesita un súbdito y el dependiente busca un rey. Es una simbiosis, aunque sea tremendamente tóxica. Pero el segundo perfil, leyendo la documentación, a mí me parece mucho más espeluznante porque va disfrazado de bondad. El perfil codependiente o el salvador. Y suele ser mucho más destructivo, ¿eh? Para el salvador, su valía personal depende por completo de ser imprescindible. Su identidad es «me necesitan para sobrevivir». Fíjate, es como si tu autoestima dependiera de ser el socorrista de la piscina. Así que te dedicas a empujar a la gente a la parte profunda o a pincharles el flotador discretamente, solo para tener que saltar a salvarlos. Es una analogía dura, pero es que es tal cual. Porque ¿cuál es el mayor terror del perfil salvador? Que el dependiente aprenda a nadar solo. Que ya no le necesite y le abandone. Exacto. Y para evitar ese abandono, el codependiente fomenta activamente la incompetencia del otro. Le dice, deja cariño, ya lo hago yo, que tú te agobias. Se asegura de que nunca aprenda, para garantizarse que nunca se irá. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto para la curación? Porque si el problema estructural es un baile de 2, ¿sirve de algo que el paciente dependiente vaya a terapia solo? Esto plantea una pregunta importantísima y nos lleva a la trampa terapéutica. Tratar al paciente de forma aislada muchas veces fracasa. Imagina que el dependiente va a terapia y empieza a ganar autonomía, empieza a tomar decisiones. ¿Qué hace el facilitador? Pues boicotearlo, me imagino. Siente que pierde su poder. Se siente amenazado de muerte, sí. Y boicoteará los avances fuera de consulta con frases como «te veo muy raro desde que vas a ese psicólogo» o generando crisis para volver al estado anterior. Madre mía, telita con esto. Y además hay que sumar el entorno amplio, ¿no? Los amigos, los compañeros de trabajo, todos participan porque normalizan la sumisión diciendo «ay, es que es muy buena, se desvive por todos», o asumiendo sus tareas por pena. E incluso penalizan su autonomía diciendo «oye, no seas egoísta, tú siempre estabas para los demás». Todo el ecosistema calibra la jaula. Totalmente. El refuerzo social amplio calibra la dependencia a cada paso. Lo cual nos arrastra a la trampa final, que para mí es el punto de no retorno de toda esta inmersión profunda. Hemos visto la química, las ideas, las parejas, pero todo esto termina cristalizando en una realidad física y objetiva.
Es pasar de creerse incompetente a, pura y llanamente, ser incompetente. El círculo vicioso de la incompetencia real. Y es el engranaje definitivo. Es un ciclo de 5 pasos. 1. La incompetencia percibida. Sientes que no vales. 2. La evitación de la autonomía. Como tienes miedo, huyes de la responsabilidad. Que nos lleva al paso 3, que es biomecánico puro. La pérdida de práctica. Si no te expones, pierdes la habilidad. Lo que detona el paso 4. La incompetencia real, palpable. Ya no es una idea en tu cabeza. Y finalmente el paso 5. Más dependencia. El trastorno empeora siempre si no hay intervención. Para ilustrar esto, tenemos el caso clínico de Lucía, que tiene 42 años. Lucía se casó a los 23 y jamás ha gestionado una cuenta bancaria. Su marido lo hace todo. Cuando en terapia se le propone, oye, abre una cuenta a tu nombre, siente pánico. Y el marido entra diciendo, déjalo cariño, ya hablo yo con el gestor y te lo resuelvo. Convergen todos los males, refuerzo negativo, colusión relacional. Pero lo peor es que cada mes que pasa, Lucía consolida su falta de habilidad. No se inventa que no sabe ir al banco, es que literalmente no sabe. La incapacidad ha migrado de su mente a la realidad. Y aquí es donde la filosofía de SciMap de aprender haciendo brilla. Frente a este trastorno, la solución no es llorar en un diván por el pasado. La intervención tiene que ser en el presente. Y muy pragmática. Para el refuerzo negativo, exposición gradual en el presente. Para las distorsiones cognitivas, reestructuración cognitiva. Enseñarles a hacer el abogado del diablo de sus propios miedos. Eso es. Para la colusión, terapia sistémica con la pareja. Y para el círculo vicioso, entrenamiento en habilidades tangibles. Enseñarles a ir al banco, a hacer un trámite. Me parece un enfoque espectacular. Hemos trascendido la mera lista de síntomas para entender la maquinaria del trastorno. Dejar de mirar tanto al pasado y empezar a actuar sobre los mecanismos del presente. Y si conectamos esto con la perspectiva general, a nivel social, piénsalo, vivimos en una sociedad tecnológica donde aplicaciones y algoritmos toman decisiones por nosotros constantemente para evitarnos molestias. Cabe preguntarse, ¿podría nuestra cultura actual, a nivel macro, estar actuando como un gigantesco facilitador codependiente? ¿Fomentando una atrofia colectiva de nuestra autonomía bajo la excusa de la comodidad? Uf, menuda reflexión para terminar. La tecnología moderna como el gran codependiente de la humanidad. Escalofriante, pero un análisis brillante. Nos despedimos por hoy. Quienes nos escuchan, recuerden la importancia de no ceder el timón. Hasta la próxima inmersión profunda.